Siguiendo nuestro programa, quiero dejar entonces con ustedes a don Jaime Caicedo, que es director ejecutivo de Metric Arts, con su exposición. Bueno, ¿qué es Metric Arts? Es una consultora de inteligencia de negocios. Siempre me es un poco difícil explicar el concepto si es que no lo conocen previamente. Pero en realidad yo siempre encuentro que es fácil. Nuestra materia prima son los datos. Nosotros trabajamos con datos. ¿Y qué intentamos hacer con ello? Generar información y conocimiento. Simplemente eso. Es un proceso. Vendemos un proceso. En ese sentido, lo que hacemos es vender un servicio. Vendemos servicios a empresas que requieren tomar sus datos corporativos y transformarlos en información y también en conocimiento. Finalmente, ¿para qué? Para apoyar toma de decisiones. Finalmente, eso hace Metric Arts. Metric Arts ofrece apoyo al proceso de toma de decisiones. Básicamente haciendo tres cosas. Primero, integrando los datos corporativos. En general, las empresas, ¿qué sucede? Hay distintas bases de datos y distintos sistemas y están en distintas partes dentro de distintas áreas. Puede ser que marketing tenga sus datos, que le envía a Happy Shop de todas las cosas que han capturado el día de hoy. Por otro lado, pueden estar los recursos humanos, todo el tema de los sueldos. Podemos tener, por otro lado, un sistema distinto que trabaja todo lo que tiene que ver con servicio al cliente. Tomamos consultas, reclamos de nuestros clientes y cada uno de esos aspectos pueden estar en distintas partes dentro de la empresa. Lo que hacemos nosotros como primer servicio es eso, integrarlo, dejarlo en un único punto. A eso nosotros le llamamos una base de datos con fines analíticos. Una base de datos analítica, que más de alguno de ustedes lo debe haber escuchado como un data warehouse, el almacén de datos. Es el primer servicio que ofrecemos. El segundo es tomar esos datos que están ahí, ya integrados, y distribuirlos a través de la empresa. Y eso es bastante simple. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de reportes o paneles de control. Y ese es el segundo concepto que vendemos, visualización de información y distribución. Y el tercero, que a mi gusto es el más entretenido y es lo que más me gusta hacer, son ya análisis avanzados, lo que deben haber escuchado más de alguna vez como minería de datos, análisis estadístico, simulaciones, que es la parte ya más inteligente, en el fondo, de lo que vendemos. Esos son los tres servicios que hoy en día ofrecemos como Metric Arts. ¿Qué cosas generalmente son las que nos preguntan nuestros clientes? ¿Qué cosas son las que nos piden, en las que nos piden apoyo, en el fondo? Como la que sale ahí, la primera. ¿Quiénes son mis clientes más rentables? ¿Quiénes son mis mejores clientes? Preguntas como esa muchas veces llegan a la oficina o nos llaman por teléfono, nos mandan un mail preguntando eso. ¿Quiénes son mis mejores clientes? ¿Cómo puedo llegar a definir eso? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento que definen finalmente ese concepto? Eso podría ser una de las cosas que hacemos regularmente. Otra cosa que nos piden bastante, de hecho les diría que es uno de los aspectos que más nos piden hoy en día. Sobre todo en el año 2012 hicimos varios de estos modelos, que son los famosos modelos de fuga de clientes, que es finalmente entender por qué nuestros clientes están abandonando nuestros servicios o dejan de comprar nuestros productos. Eso por un lado, entender esos patrones, obviamente para poder corregirlos, y por otro lado, saber quiénes tienen una alta potencialidad de llegar a abandonar nuestros servicios o dejar de comprar nuestros productos. ¿Para qué? Para empezar a atacarlos uno a uno. Tomar acciones preventivas sobre cada uno de esos personajes. ¿Qué otras cosas nos piden? Por ejemplo, ¿qué productos tienden a venderse en conjunto? ¿Cómo puedo armar paquetes promocionales? ¿Qué cosas van de la mano? Más adelante les voy a contar un ejemplo de eso. ¿Cómo reducir los problemas de morosidad? Nos pasa bastante en el mundo bancario, así que había visto con eso y los venía a defender. Nos piden de las áreas de riesgo de los bancos analizar sus carteras, ver qué clientes tienen una potencialidad para ser morosos, para finalmente impedir que sigan aumentando su mochila de carga financiera. Ese aspecto es fundamental. Mientras más grande sea esa mochila, más probable es que la gente deje de pagar, que tiene mucho que ver con lo que decía Jan al comienzo. O sea, finalmente el riesgo tiene que ver con eso. ¿Qué tan cargada está mi mochila respecto al crédito? Puede ser que tengo una mochila demasiado pesada, realmente ya no aguanta más crédito esa persona. Hay instituciones, y en ese sentido yo comparto lo que dijo Jan al comienzo, que no respetan ciertos límites respecto a ese nivel de endeudamiento. Y por eso finalmente se genera
gente que le es muy difícil pagar, no es posible, no le es posible pagar. ¿Por qué? Finalmente su sueldo no da para pagar. Hay instituciones que violan esos ciertos límites, esos límites. Eso se puede llegar a calcular y es muy fácil de hecho. ¿Cuál es el límite o qué es lo prudente que una persona podría estar endeudada en cada instante de tiempo? ¿Cómo hacer más eficiente mi proceso de cobranza? ¿En qué momento ir a cobrar? ¿Cuándo dejar un poco más libre a la persona? Darle 2, 3 meses de gracia. ¿A qué personas se les podría dar eso? ¿Por qué? ¿Qué patrones de comportamiento tienen esas personas que justifican dar esas holguras para pagar? ¿Con quiénes deberíamos ser un poco más rudos en el fondo? Eso también se puede llegar a contestar. Y cosas que estamos trabajando desde el año pasado, y temas incluso de mantenimiento preventivo de máquinas. Por ejemplo, eso lo estamos viendo con Codelco hoy en día. ¿Cuándo es el momento óptimo para hacer un mantenimiento preventivo a un camión, por ejemplo? ¿Y por qué eso es relevante? Porque es mucho más barato hacer un mantenimiento preventivo que hacer uno reactivo. Cuando ya el motor no da para más, cuando las ruedas ya tienen demasiado desgaste, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también lo podemos ver con máquinas dentro de un proceso productivo, que es otro de los proyectos que estamos haciendo hoy en día. Estamos haciendo análisis geometalúrgico en planta. Estamos viendo cuáles son los inputs dentro de una planta y cuáles son los resultados de cobre después de ciertas iteraciones. Eso también se puede modelar. ¿Y para qué? Se preguntarán ustedes. Porque si yo logro pequeñas optimizaciones de, por ejemplo, los químicos que necesito en el proceso, cierta cantidad de ácido, cierta cantidad de otros químicos, si yo lograra ahorrar, por ejemplo, 1 gramo de ácido por cada tonelada de cobre, o de mineral, de roca antes de rozar el cobre, eso cuando lo multiplico, si eso me ahorra 1 centavo de dólar, cuando lo multiplico por las cientos de miles de toneladas que saco cada día, al final del año ahorro millones de dólares. Simplemente por haber encontrado que es posible ahorrarme 1 gramo por cada tonelada. Y eso se puede hacer analizando los datos de la planta. El ejemplo que les decía, para que se entienda mejor lo que hacemos, esto lo entregamos en marzo del 2012 y le llamamos el Next Best Product. Es el modelo de la próxima mejor oferta. Esto fue para un cliente bancario y en el fondo, ¿qué determina este modelo? Analizamos las carteras históricas de clientes de los últimos 2, 3 años y en el fondo generamos un modelo que recomienda cuál es la próxima mejor oferta para cada cliente. Por ejemplo, si una persona tiene una tarjeta de crédito, una cuenta corriente y ciertos packs contratados, hay una cierta probabilidad de que esa persona contrate o necesite un crédito hipotecario en este minuto. ¿Por qué? Porque otras personas de características similares así lo han hecho en la historia reciente. Ese modelo nos tomó 2 meses construirlo, se corre todos los meses genera recomendaciones para cada cliente de ese banco y en menos de 10 días se pagó el proyecto. ¿Por qué? Porque tiene 20 veces mejores resultados que la forma tradicional de cómo ellos trabajaban en este tema de las recomendaciones de productos. Esto alimenta a las fuerzas de venta, esto alimenta a los ejecutivos de atención y en 10 días, como les cuento, se pagó el proyecto. Con las tasas de respuesta que se tuvieron gracias a esta inteligencia, que tiene mucho que ver con el ejemplo de Amazon que hablaban hace un minuto. Dado lo que yo tengo, ¿qué se me puede recomendar tomar como servicio? Bueno, hablando un poco más de Metricart, quería partir con el tema de la inteligencia de negocios para que entendieran lo que hacemos. Empezamos a trabajar desde el año 2008, con una experiencia previa. Somos 2 socios, trabajamos en una consultora inglesa, donde aprendimos estos temas de análisis de datos. En la universidad aprendimos algo, pero en realidad no servía de mucho. Trabajamos 4 años en esa consultora y aprendimos lo que era el análisis de datos. Y a partir de esa experiencia creamos lo que es Metricart. ¿Por qué? Porque esa consultora sacó todas sus operaciones dentro de Latinoamérica y en realidad no tenía mucho sentido seguir ahí porque no existe. Entonces decidimos crear Metricart. Hoy en día contamos con más de 30 personas, entre ingenieros, estadísticos. Hubo un momento que éramos puros hombres, ahora también hay mujeres. Eso era como un club de todo al comienzo.
Hoy en día hay mujeres también trabajando con nosotros. Eso es como siempre nos molestaban nuestros clientes. Cuando éramos 15, 20 personas, éramos puros hombres. Entonces siempre nos molestaban cómo no había una mujer aquí. Ya lo conseguimos. Otra cosa que nos distingue y que muchas veces causa un poco de risa cuando lo explico, somos agnósticos. Mucha gente me pregunta ¿por qué? ¿A qué te refieres con que nuestra empresa es agnóstica? Nosotros desde que partimos decidimos no representar a ninguna empresa en particular, ningún software en particular. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que les he estado comentando de integrar datos, de hacer estos análisis, de hacer ese modelo como el que les comentaba, requiere de herramientas. No es que yo me haya sentado a empezar a ver todas las carteras de clientes y haya empezado a ver a lo NAC patrones y dije, ya, este cliente va a comprar esto, esto, otro. Eso lo hace una herramienta estadística. Y existen distintas herramientas de ese estilo. Nosotros desde que partimos decidimos no representar a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno genera estas alianzas con empresas de software, llámese Oracle, Microsoft, SAP también, te exigen cumplir ciertas metas de venta. Y nosotros nunca hemos querido ponernos en el caso de estar en noviembre, diciembre de cada año cerca de no sé, a $20,000, $30,000 de nuestra meta y toparme con un cliente y de alguna manera engrupirlo para que contrate licencias de esa marca y yo cumplir mi meta por un lado. Ni siquiera nos hemos querido poner en ese contexto o en ese debate, entre comillas, ético. Por lo tanto, hemos decidido ser agnósticos, no representamos ninguna marca en particular. ¿Y qué hemos hecho? Tenemos expertos en cada una de las distintas herramientas. Tenemos estadísticos que manejan ciertas herramientas, tenemos ingenieros que conocen otras herramientas, y así hemos ido solventando ese tema de separarnos un poco de lo que son las marcas en particular. Y a eso nos referimos cuando decimos que MetricArts es agnóstico. Otra cosa que nos ha distinguido, y yo les diría que fue uno de los aspectos que nos permitió crecer en un comienzo, es el enfoque académico que le hemos dado a este tema. Hoy en día participamos en los principales programas de inteligencia de negocios, estadística y análisis de datos en particular en Chile. Trabajamos en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile con uno de los primeros diplomados que existieron de este tema, que fue el diplomado de Business Intelligence de la Chile. Somos profesores de este programa. Estamos trabajando en el IE también con un programa de inteligencia de negocios y empezamos a trabajar también en la Católica, de nuestra universidad de origen, en el Magíster de Ingeniería Industrial, donde nos llamó mucho la atención que la bajada, no sé si se alcanzan a leer ahí, dice donde se desarrolla una visión integral de Business Analytics, que es justamente lo que hacemos nosotros. De hecho, me llamaron un día para decirme, oye, estamos lanzando el máster, ya lleva 2-3 años funcionando, pero queremos darle este enfoque de mayor análisis. ¿Te gustaría hacer el curso de Business Analytics? Bueno, por supuesto. De hecho, ya terminamos el segundo semestre del año pasado la primera versión de ese curso de Business Analytics dentro del Máster de Ingeniería Industrial de la Católica. Y les diría que es el primer esfuerzo que existe en posgrado desde el punto de vista de análisis de datos en Chile, antes que la Universidad de Chile en ese sentido. ¿Y qué nos ha permitido esto? Les diría dos cosas. Por un lado, está en el estado del arte de lo que es la inteligencia de negocios, porque la academia te exige estar en la cresta de la ola de lo que es el conocimiento. Y por otro lado, y que a mí a veces me da risa un poco comentarlo, nos permitió ponernos canas. Cuando empezamos a vender este tema, nos resultó bastante difícil que gente de, no sé, ejecutivos de 45, 50 años tomaran en cuenta a gente que tenía 4 años de experiencia, teníamos 27, 28 años cuando partimos, que iban a vender consultoría, análisis de datos, íbamos a apoyar su toma de decisiones. Entonces cuando nos miraban, como que nos miraban de arriba a abajo y nos decían que iban a vender ustedes inteligencia de negocio, una locura. Entonces, empezamos a explicar y de repente decíamos, bueno, ya hacemos clases en la universidad. Y ahí cambiaba el tono y cambiaba la forma en que nos miraban. Por eso digo que fue como un upgrade de edad, o de experiencia, el tema de que estamos muy ligados a la docencia. Y eso nos permitió crecer en un comienzo. Otra cosa que es muy relevante, y en el fondo tiene que ver con la forma de pensar que tenemos nosotros, es el conocimiento abierto. Nosotros no creemos que el conocimiento que tenemos debiéramos solamente dejarlo a puertas cerradas dentro de nuestra oficina por la gente que trabajamos. Hemos generado un concepto de conocimiento abierto desde el punto de vista de tanto nuestros analistas, nuestros ingenieros,
mejorar el conocimiento con el cual salen de la universidad o de los institutos. De eso les voy a hablar en un momento también, que es un tema que me tiene preocupado, tiene que ver con toda esta crisis educacional que estamos viviendo. Y por otro lado, con nuestros clientes. Entregarles conocimiento a nuestros clientes, que ellos entiendan qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así, cómo lo hacemos. Y eso nos ha llevado a generar un concepto que le llamamos la carrera métrica. Cuando una persona entra a trabajar con nosotros, entra a un concepto de capacitación continua. Cuando entra a trabajar con nosotros, bueno, tiene que pasar una serie de pruebas, tanto técnicas como psicológicas. En el fondo se mide su punto de conocimiento actual y se le ponen metas. En 6 meses más tienes que aprender esto, en 6 meses extras tienes que haber llegado a aprender esto otro. ¿Y qué hacemos para eso? Todos los viernes en las tardes no trabajamos. Trabajamos hasta el viernes a mediodía y todos los viernes en las tardes hacemos capacitaciones. Nos juntamos todos, generalmente la gente anda dando vueltas. Muchas veces con nuestros clientes no se puede hacer análisis de datos desde la casa. Hay que estar trabajando en las dependencias, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los bancos. Hay que estar trabajando en las dependencias de los bancos para hacer análisis de esos datos. Y lo que hacemos, nos juntamos todos los viernes en las tardes y hacemos capacitaciones. Entonces vamos separando a la gente en distintos cursos que vamos haciendo en paralelo para que vayamos logrando esas metas de autoaprendizaje. Y eso también lo llevamos a nuestros clientes. A nuestros clientes también los capacitamos de una forma bastante similar también. En cuanto a clientes, hoy en día tenemos más de 30 clientes corporativos y tenemos proyectos también implementados tanto en Latinoamérica como en Europa. De hecho, fue una de las metas que nos pusimos el año pasado, de hacer ya proyectos fuera de Chile, y tuvimos la suerte de hacer un proyecto en Francia y otro en Alemania. Y desde el punto de vista de Metricarts como empresa, fue un gran logro, porque nosotros cuando estábamos en la universidad siempre nos decían, los mejores ingenieros, o dentro de los mejores ingenieros del mundo, están los franceses. ¿Por qué? Porque está la Polytechnique, donde salen los mejores ingenieros del mundo. Y el año pasado trabajamos con ellos. Hicimos ingeniería chilena en Francia y en Alemania. Y eso para mí, y yo creo que para todo Metricarts, fue el lograr una meta que siempre nos habíamos puesto. Siempre habíamos escuchado cómo se va a vender ingeniería chilena en otra parte. ¿Quién va a vender ingeniería chilena si hasta se nos caen los puentes? Pero nosotros lo logramos, estamos vendiendo ingeniería chilena en otros países y funciona. De hecho fue divertido porque hablábamos con los franceses, al comienzo no nos tenían mucha fe, y cuando entregamos el proyecto, bueno, dentro del inglés que hablábamos, como que me decían, oye, igual cachan ustedes, igual se manejan, me decían. Entonces los sorprendimos en ese sentido, no esperaban mucho y superamos largamente las expectativas que tenían respecto a lo que nosotros podíamos ofrecer. Nuestras metas para este año ya es lograr vender análisis de datos dentro de Estados Unidos. Tenemos 2 personas allá, están estudiando de hecho, así les queda poco tiempo para salir a vender. Está mi socio personalmente haciendo un máster en Chicago y tenemos otro ingeniero que está haciendo su doctorado en estadística en Harvard. Ellos dos están intentando generar proyectos allá y yo creo que ya este año lo vamos a cerrar de todas maneras, porque hay algunos prospectos bien interesantes. No les puedo adelantar nada, pero yo quiero escuchar de eso prontamente. Esos son nuestros principales clientes, generalmente el mundo del retail, la banca. Como les decía, estamos entrando mucho en el mundo productivo, que es una de las metas que yo tenía cuando empezamos con este tema, entrar en minería, entrar en agricultura también, con temas de análisis de datos, porque de todas maneras se puede hacer. Y es posible, y hemos logrado y alcanzado grandes resultados en ese sentido. ¿En qué estamos? ¿Qué nos pasó el año pasado? Una de las cosas interesantes que hicimos fue crear la primera comunidad de Business Intelligence de Latinoamérica. Tuvimos 7 jornadas muy similares a esta, esto era como unas como mesas redondas en realidad, donde juntamos a gente que está involucrada en estos temas en distintas empresas. Gente que está involucrada en áreas de control de gestión, gente que está involucrada en temas de análisis de marketing, de marketing directo, como decían en la presentación anterior, la María Paz, gente que ve temas financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos generar, como les decía, 7 eventos con una asistencia promedio de 80 personas. Para ser el primer año de funcionamiento, creo que fue un exitazo. Lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad Católica, con el Centro de Estudios de Tecnologías de Información, y yo creo que este año vamos a ponernos metas más ambiciosas, tener 120, 130 personas en cada evento.
Básicamente lo que buscamos con esto es difundir buenas prácticas. Ponemos casos de estudio, llega una persona a contar, por ejemplo, la implementación de un cierto proyecto, se hacen preguntas, se conoce cuáles fueron los errores que se cometieron, cuáles fueron los aciertos, y eso en el fondo va muy de la mano con nuestra perspectiva de conocimiento abierto, que todos tengan acceso al conocimiento. Y otra cosa que nos pasó a final de año, fuimos seleccionados en un programa de apoyo a la globalización que está haciendo la Fundación Endeavor en conjunto con Banco de Chile. Eso nos va a, bueno, esto ya empezó, nos están haciendo una asesoría estratégica para prepararnos mejor para este proceso de globalización. Lo empezamos por nuestra cuenta, nos percatamos que tenemos ciertas debilidades respecto a eso, por algunos problemas que tuvimos en estos proyectos internacionales, les voy a comentar más adelante sobre eso, y nos van a estar apoyando durante todo este año para fortalecernos desde el punto de vista de cómo afrontar mejor este proyecto de globalización. Bueno, una de las cosas que me pidió George cuando me invitó a hablar fue que les contara un poco qué cosas hemos aprendido respecto al emprendimiento. Esto, la charla se llama algo así como de innovación y emprendimiento digital. Así que ayer, en la tarde-noche, pensé qué cosas les podía decir. Bueno, y yo creo que coincidimos todos. Generalmente cuando uno habla con gente que ha estado emprendiendo, lo primero que te dice es esto. El equipo de personas con las que uno cuente es vital. Yo les diría que ninguna de las metas que nos hemos puesto y que hemos alcanzado hasta ahora habría sido posible sin nuestro equipo. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta respecto a eso? Que es necesario capacitarlos, que era esta preocupación que les decía hace un momento que tengo en este minuto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de dos cosas. Por un lado, de la universidad y los institutos la gente no sale preparada para hacer análisis de datos. O sea, las falencias que existen desde el punto de vista de la estadística que se enseña en el colegio, bueno, en el colegio no se enseña estadística, se enseña algo de probabilidades. En la universidad se enseña muy poco y en forma muy rudimentaria. Por lo tanto, las personas cuando salen de la universidad, incluso de una carrera de ingeniería civil como nosotros, bueno, con Diane éramos compañeros de la U, no sirve para eso. Fueron los ingleses los que me enseñaron a hacer análisis de datos. Y ese es el conocimiento que yo le he seguido transmitiendo a la gente que trabaja con nosotros. Eso como primera falencia. Yo creo que desde el punto de vista matemático-científico tenemos muchas falencias, desde el punto de vista de otros países en esta perspectiva educativa. Y otra cosa que me tiene bastante preocupado es el tema del inglés. De hecho, nos puso una talla en este proyecto con los franceses que les comentaba. Pues en el fondo tenía un equipo yo destinado a hacer este proyecto. Y un día saliendo a una reunión y me dicen, oye, tenemos reunión con los franceses por un conference. Y digo, ya, excelente, pues, díganles cómo va el proyecto, etcétera, etcétera. Y me dicen, es que hay un problema, ninguno del equipo habla inglés. ¿Cómo nos vamos a comunicar con estos gallos? Entonces fue como ya tuve que llamar a la reunión que tenía, la tuve que cancelar y partir yo con ellos a la otra reunión a hablar con los franceses. Y eso es un aspecto que me tiene bastante preocupado y una de las debilidades que, por lo menos como Metricar, tenemos en este minuto desde el punto de vista de la globalización. Es una de las falencias que nos detectaron. De las 30 a 35 personas que trabajan con nosotros, solamente 4 personas hablan inglés. Y son personas que son de carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, Universidad de Chile, Federico Santa María, no es de cualquier universidad en el fondo. Y eso es algo que me tiene bastante preocupado. La gente en general no habla inglés en Chile. Y eso es una de las problemáticas que tenemos hoy en día desde el punto de vista de pensar en global. ¿Con qué cara voy a ir a hablar con un equipo a Estados Unidos o a Alemania, como ya nos pasó, y que de las 5 personas que están en el proyecto solamente una puede interactuar con ellos? Eso es complejo y me tiene preocupado en eso. Tenemos que ver cómo atacar ese problema, y por eso estamos también en conceptos de capacitación, también de idioma. De hecho, este año partimos ya con clases de inglés para nuestro equipo. Otra de las cosas que aprendimos en el camino, y este era uno de los temas que no teníamos en consideración cuando partimos el año 2008, es que cerrar un negocio puede tomar mucho más tiempo del que uno piensa. Y eso, cuando uno parte, puede ser un poco complejo. Uno puede tirar en su planilla Excel un cierto flujo, llegar a suponer que va a vender 3, 4 proyectos en el primer mes, en el sexto mes ya 20, 25 proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que eso se cumpla, es un mundo de diferencia. De hecho, nosotros cuando partimos, pasaron más de 6 meses para vender nuestro primer proyecto. Después para vender el segundo, otros 6 meses. De hecho, el primer año de funcionamiento, un año completo, hicimos 3, 4 proyectos.
Entonces, eso muchas veces uno no lo considera. Siempre uno tiende a ser más optimista desde el punto de vista de cómo van a resultar las ventas. Pero, pues, por ejemplo, las cosas que hacemos nosotros, que tienen que ver con un servicio, que de hecho es difícil de vender en sí mismo, pues les decía al comienzo, muchas veces la gente no entiende lo que hacemos, puede ser complicado. Puede ser que el flujo de caja no dé para los planes que tenemos. Eso es algo que hemos ido aprendiendo y también hemos ido mejorando nuestros procesos de venta, acelerar esos procesos. Y en ese sentido las redes y los contactos son fundamentales. Hemos aprendido también que es muy importante el proceso de postventa, que es algo que nunca me había imaginado, lo importante que es, por lo difícil que es conseguir una nueva cuenta, un nuevo cliente. Hay que cuidar mucho nuestra cartera actual de clientes, a nuestros 30, 35 clientes. Tenemos que estar preguntándoles qué les ha parecido el servicio, qué problemas han visto, qué mejorarían. Eso uno nunca lo tiene considerado en un comienzo. Uno piensa, ya, vendamos, pero también hay que cuidar lo que uno ha logrado hasta el minuto. Y algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. De hecho, yo les diría que recién, el año 2012, generamos nuestras primeras iniciativas de fidelización de clientes y de atención al cliente. Nunca lo habíamos hecho, porque todos lo hacíamos como amigos al final. Conocíamos gente, empezamos a interactuar con ellos, pero finalmente, si queremos escalar como negocio, eso también hay que profesionalizarlo. No puede ser como yo quiero que sea o como yo pienso que es lo mejor. Hay que profesionalizarlo y hay que mejorarlo. Y esto que les comentaba, prepararse para la globalización. Por un lado está este tema idiomático, pero hay otros temas que uno a veces no piensa cuando genera un proyecto que podrían ser importantes para globalizarse. Y eso nos pasó y lo aprendimos el año pasado. Porque en el fondo, desde el punto de vista, un poco lo que comentaban, ustedes dos lo comentaron, de hecho, tanto Jan como María Paz, desde el punto de vista de hacer negocios en Chile. Para lo que nosotros hacemos, hacer análisis de datos en Chile es facilísimo. ¿Por qué? Porque en particular tenemos, por ejemplo, para hacer análisis de personas, tenemos un identificador único, que es el RUT. Eso en otras partes del mundo no existe como concepto. De hecho, en vecinos, por ejemplo, en Perú, eso no existe como concepto. Existen distintos tipos de identificadores. Está el DNI, por otro lado hay personas que trabajan en el ejército que tienen una identificación distinta. Cuando uno nace te dan un número provisorio que cambia cuando uno cumple 18 años. Entonces, por ejemplo, en el ámbito bancario, nos ha pasado cuando hemos hecho proyectos en Perú que se le abre una cuenta de ahorro a un niño de 5 años, pero a los 18 años cambia de identificación. Por lo tanto, ¿cómo sé que esa cuenta de ahorro también está ligada a esta otra persona? Porque para mí, en forma lógica, son dos personas distintas, pero en realidad es la misma persona. Pero son dos números distintos. Y, por otro lado, también está un tema legal y normativo en el fondo, que en Chile es muy fácil hacer análisis de datos. En realidad podemos hacer lo que queramos con los datos. Han salido ciertas leyes de protección de datos, pero en realidad cuando yo leo lo que existe en Chile y lo comparo con lo que nos encontramos con Alemania, lo que nosotros tenemos es un chiste. Porque cuando hicimos el proyecto en Alemania, empezamos a leer todas las restricciones que habían en cuanto a tratamiento de datos que casi bloquean el proyecto. Es un mundo distinto, el tratamiento de datos en Europa comparado con lo que tenemos acá. Este es un Edén del análisis de datos. Por lo tanto, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que cuando generamos un proyecto deberíamos pensarlo, si lo queremos vender global, en poner nosotros mismos ciertas restricciones, aunque en Chile no existan, respecto a lo que hace ese modelo o lo que hace ese pequeño sistema que estamos generando. Ponernos nosotros mismos una valla más alta. ¿Por qué? Porque en Chile no la vamos a encontrar. Nos sirvió mucho para crecer y por eso crecimos tan rápido. Pero si queremos pensar en global, tenemos que ponernos metas más altas. Restricciones, autorrestricciones más altas. ¿Por qué? Porque si no hay que hacer la pega de nuevo. Y eso es lo que nos pasó el año pasado con ese proyecto en Alemania que les comentaba. Teníamos algo ya hecho para Latinoamérica, lo dejamos funcionando en Guatemala, en Brasil, pero quisimos montar eso mismo en Alemania y los alemanes nos dijeron, no, eso no puede funcionar acá. ¿Por qué? Porque tiene esto y esto otro que nos hace violar tal ley. Tuvimos que hacerlo casi de nuevo. Simplemente porque no sabíamos que existen esas restricciones y nunca las habíamos sufrido. Y bueno, y lo último, yo creo que una de las cosas que nos ha permitido acelerar nuestro crecimiento es ponernos metas ambiciosas. De hecho, cuando partimos, nuestra primera meta fue la siguiente. Partimos de hecho en enero, renunciamos el 31 de diciembre del año 2007 y el 2 de enero ya estábamos tratando de vender algo.
Y dijimos lo siguiente, si a 6 meses no conseguimos ninguna venta, lo dejamos hasta acá. En mayo logramos nuestra primera venta. Estuvimos cerca de quedar en nada. Pero en el fondo, ¿qué hicimos? Nos pusimos la soga al cuello porque en el fondo podían pasar un año completo sin ver nada y no habría tenido mucho sentido seguir. En cambio, cuando uno se pone metas, se exige para conseguirlas. ¿Qué otra meta nos pusimos? Por ejemplo, en 2012 dijimos, tengamos un crédito internacional. Lo conseguimos. ¿Por qué? Porque nos pusimos esa meta. Cuando uno se pone metas, se deja llevar un poco por la ola del día a día. Y eso puede ser un poco dañino desde el punto de vista del crecimiento de la empresa. Esto tenemos otras metas para este año que son bastante ambiciosas. Por ejemplo, esto que les decía, vender nuestro primer proyecto en Estados Unidos. Tenemos estas metas también de profesionalizar el servicio que estamos prestando de postventa, por ejemplo. Son cosas que queremos cumplir y las vamos a cumplir, porque así lo hemos hecho hasta ahora. Eso es un poco lo que les quería contar. Bueno, y las preguntas yo creo que vienen ahora, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jaime.